En las últimas semanas de diciembre, en Guatemala se rescató aproximadamente 106 niños y niñas de una secta llamada Lev Tabor. Creo que es una noticia que sacudió a Guatemala y al mundo. O sea, podemos ver notas de esto en BBC y en otros medios internacionales. Y para hablar de esto, hoy tengo dos invitados especiales, pero antes de esto, les recuerdo que esto es Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho. También síganos en redes sociales y nos pueden escuchar también en Spotify. Así que habiendo hecho todos los recordatorios, voy a presentar a dos invitados que además son amigos de la casa, ¿no? Una de ellas es Ale Colón, bienvenida Ale, antropóloga, actriz. Y además, Ale, pues para mí es bien importante invitarte porque, pues para quienes nos siguen desde que éramos radio, fíjese que Ale era mi compañera de día y hacíamos radio juntas, así que encantada de tenerte de regreso. Gracias, me haces falta. Me hace falta hablar contigo. Y mi otro invitado especial es Julio Prado. Él es abogado, fue fiscal, llevaba casos que tenían que ver con infancias, además es novelista, escritor, también amigo en la casa, cuando éramos, fíjese que, pues Julio llevaba los programas culturales también, así que bienvenido Julio. Gracias. Desde ya les pido disculpas por la voz, pero es que soy alérgico al polvo y estuve en la Ciudad de México y estuvo un poco agitado el tema del polvo. Pero te queda voz así Suena como de... Sí, Ajá. suena... Para estos temas está para la seriedad. formidable. Sí, para esos temas está perfecto. Totalmente. Pues bueno, bienvenidos ambos. Con Ale ya más o menos tuvimos unas interacciones ahí en chats grupales donde hemos intentado analizar este tema y bueno, yo creo que traté de hacerlo multidisciplinario porque esto se puede ver desde muchos puntos de vista. Es un caso súper complejo porque involucra pues infancias, involucra libertad religiosa, si es que se puede tocar el tema ahí, involucra diferencias culturales, de idiomas, etcétera. Entonces quizá yo quiero aprovechar, Ale, que conoces bastante el tema y de la historia que tiene Lev Tabor para que nos contes un poquito esos antecedentes, de dónde vienen, cómo se instalaron en Guatemala, y por qué es tan distinto a nuestra cultura, o sea, por qué encontraron aquí. Sí, Lucy, Julio, qué gusto estar con ustedes. Bueno, recordemos primero que todo que dentro del judaísmo, igual que en el cristianismo y en todas las religiones grandes, existen un panorama o un espectro grande de creencias, y en el judaísmo pues es igual. En el caso de Lev Tabor es una de las digamos sectas, se considera una secta por los propios judíos, no somos nosotros quienes le estamos llamando una secta, sino está denominada como una secta por las instituciones principales, no solo religiosas sino seculares en Israel, y son una secta que son antisionista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos no creen en el Estado de Israel, no creen que debería existir un Estado de Israel, porque es hasta la llegada del Mesías cuando se vuelve a restablecer el reino, y por eso es que ellos buscan espacios para vivir fuera de Israel. No solo están en Guatemala, hay Lev Tabor en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irán. Hay diferentes grupos en diferentes lugares, pero la secta fue fundada por un líder que se llamaba Shlomo Helbrans, israelita, en los años 80, empezó con 7 miembros, y esta comunidad muy pronto buscó mudarse a los Estados Unidos. En Estados Unidos no se pudieron quedar mucho tiempo porque Shlomo Helbrans fue acusado de secuestrar a un niño de 13 años, que lo enviaron a estudiar con él y lo secuestró. Entonces estuvo preso 2 años en Estados Unidos, este fundador, y ya desde entonces, o sea, desde los años 90, se le acusaba de abuso físico y de obligar a niñas menores de 14 años a casarse con hombres mucho mayores que ellas. Entonces, esto es algo que no empieza a ocurrir en Guatemala, sino que ellos van de Estados Unidos, a él lo deportan a Israel, y luego muy hábilmente pide asilo político en Canadá por persecución religiosa. Y entonces le dan asilo y su secta se traslada a Canadá, a Quebec, en donde inician sus actividades, y ahí también detectan violencia. Los servicios sociales van y se dan cuenta que los niños viven en condiciones deplorables, que no están siendo educados, que están recibiendo castigos, y entonces se mueven de provincia
Y así es como han ido huyendo de la justicia canadiense hasta que sienten que ya los van a atrapar y hay órdenes de captura, etcétera, y es así cuando ubican a Guatemala como un destino de impunidad, básicamente, ¿verdad? Entonces, sí. Es un guatemalteco quien los invita, que les busca el espacio. Primero van a San Juan La Laguna, se recordarán que sí. Ahí tuvieron una serie de problemas, no solo por choque cultural, que es lo que, digamos, la prensa está diciendo, sino también porque ellos mismos eran hostiles ante la población sutujil de San Juan. Entonces, al principio la comunidad los recibe y les dice, bueno, pero estas son nuestras costumbres, y ellos tampoco respetan esas costumbres, tratan mal a los tuctuqueros, tratan mal a los tenderos, o sea, no se esfuerzan por establecer una relación cordial hasta que los expulsan de San Juan. Y es así como llegan a esta finca en Oratorio, donde se establecen, y ahí continúan las mismas prácticas. Y sabemos qué es lo que ha pasado porque desde hace ya bastantes años se han escapado chicos de la finca. Y los primeros que se escapan son los hijos del que era como el segundo. Y cuando muere el papá, ellos empiezan a sufrir mucho acoso y mucha violencia de parte de los que se quedan como líderes. El que queda como líder es el hijo de Shlomo Helbrands. Helbrands muere ahogado en México. Y su hijo es el que ahora como que ha heredado el liderazgo y también ha tenido acusaciones, está denunciado en varios países por los mismos cargos, ¿verdad? Tráfico de personas, matrimonio forzado, violencia sexual, abandono, una serie de castigos brutales. Y entonces ahí es en donde estamos ahora en Guatemala, ¿verdad? Y lo único que quiero decir al final es que recordemos que todos esos niños que han nacido en Guatemala son guatemaltecos. Entonces, a pesar de que es una situación de aislamiento profundo, estos niños son guatemaltecos y digamos, si me abstraigo del horror de la violencia, porque para mí, desde la antropología, el respeto a la cultura, que incluye la religión, topa donde hay sufrimiento, donde hay abuso, o sea, ya no se puede justificar. Es lo mismo que la mutilación genital femenina, etcétera, topa, porque el relativismo no es absoluto. Para mí lo fascinante, digamos, desde el punto de vista sociocultural, es que están aquí, son guatemaltecos, pero realmente no lo son desde todos los otros aspectos más que el nacimiento. Pero ahora el Estado de Guatemala tiene una responsabilidad hasta a estos niños y niñas sin tener la capacidad, porque no es algo que existe aquí, de entender cómo se atiende a una secta extrema judía que aún la propia comunidad judía guatemalteca la ve con espanto por los abusos que comete. Y si en sus metas del 2025 está ya sea aprender algo nuevo o entrarle a la remodelación de su casa, o bueno, no sé, es aficionado a la carpintería, le cuento que todos los que quieran adquirir nuevos conocimientos a partir del 13 al 17 de enero en Madera San Miguel van a estar teniendo cursos gratis en aplicación de barnices y demás aplicaciones. Esto en la tienda en la zona 9, que es como la tienda principal de San Miguel, está ahí en la Sexta Avenida, muy grande, no se pierde. Y para inscribirse tienen que llamar al 2268-0808. Es 2268-0808. Tienen cupo limitado, así que aprovechen de una vez, porque así se quedan con su espacio. Y asimismo, pues contarles la excelente noticia que regresaron los famosos talleres de San Miguel a un clavo de ser expertos a partir del día 25 de enero al 16 de febrero en su tienda también de zona 9. Y de nuevo es cupo limitado, así que hay que aprovechar esos talleres de San Miguel. Sí, y yo creo que esa es parte de la complejidad del caso, ¿no? Del gran dilema. ¿Qué va a pasar con estas infancias? Digamos, ¿qué es lo que les espera? Son personas sujetas de derecho, pero a la vez pues están sustraídas en una comunidad que no respeta sus derechos porque creen que no son derechos. Exacto, derechos. Entonces, quería ver, Julio, si nos puedes contar un poquito cómo se llevan estos casos de trata y que involucran pues menores también, ¿no? Pues, digamos, Guatemala tiene una legislación bastante adecuada, creo yo, para tratar este tipo de casos. La última reforma al delito de trata incluyó también los matrimonios forzados, los reclutamientos forzosos, que son básicamente conductas que están descritas en lo que sabemos de la secta. Creo además también que no solo para la sociología y las demás ciencias sociales está bien claro cuáles son los límites de la libertad religiosa y cuáles son los que no vamos a permitir como sociedad, y eso básicamente en la ley también está estipulado en los delitos
Digamos, no es una justificante para poder cometer un delito que es porque mi religión lo obliga. Entonces, a partir de ahí, digamos, la secta ha tenido serios señalamientos durante el tiempo que ha estado en Guatemala. Sin embargo, esta es la primera vez que creo que con seriedad se aborda el tema. El caso inicia porque la PGN hace un rescate de sus niños, no por una detención criminal, digamos, de las personas que se sabía abiertamente que estaban cometiendo estos abusos. ¿Cómo se sabían? Yo, digamos, conocí bastante la secta porque a mi oficina llegaron hace más o menos 4 años unos familiares de una víctima. Era una pareja de abuelos cuyo nieto había sido secuestrado en Israel por su propio padre, que estaba ya incorporado a la secta. Su padre había sido un miembro de las Fuerzas Armadas israelíes, y entonces eso levantó además también una preocupación del Estado porque tenía información sensible de algunos temas de seguridad. En Israel los abuelos habían logrado una sentencia judicial que les daba la custodia de ese niño. El niño es secuestrado por el padre en una salida de escuela y tienen ellos que acudir otra vez a la justicia mencionando el secuestro y además levantando una especie de alerta al Baquenet, como la conocemos acá, que no impidió que pudieran salir del país a través de las fronteras porosas que tiene Israel con otros países y que luego se fueran preocupantemente a Irán. A nosotros esto, digamos, nos suena como solo un dato biográfico, pero es relevante para entender por qué están separados del judaísmo. Cuando llegan a mí, pues muchas dudas empezaron a surgir. Primero, entender yo, para poder ayudar a mis clientes, qué tipo de situación enfrentábamos cuando estábamos hablando de la secta. Me pareció interesantísimo, digamos, la diferenciación entre el judaísmo, que tiene, por supuesto, instituciones, tiene una iglesia formal y que además también tiene una formación secular, que es la del Estado de Israel, de la que ellos se declaran no ser parte. De hecho, Shlomo, el fundador, que proviene de una familia de judíos no practicantes, él mismo se autodenominó rabino cuando no fue ordenado. Así empieza su historia, digamos. Él empieza con una escuela de adolescentes para su bar mitzvah, que es a los 13 años, y que él no está autorizado, digamos, para hacerlo, pero es una forma que él encuentra muy fácil de reclutar. Entonces, digamos, las sectas tienen unas características, es el carisma del líder, el aislamiento y demás. Shlomo había sido un niño bastante activo y a lo mejor bastante inteligente, pero también problemático en lo social. Y él mismo había estado unido a una secta que se llama Satmar en Jerusalén, que es donde él nació. Estas sectas lo que son es una versión ultraconservadora del judaísmo que reniega de la forma secular. Es decir, no creemos en el Estado de Israel, todas son antisionistas. ¿Y por qué son antisionistas? Porque ellos siguen, digamos, las enseñanzas al pie de la letra de la Torá. Y lo que dice la Torá es que Israel se va a convertir en un desierto mientras lo que ocurre es la segunda venida de su Salvador y de su Mesías. Entonces, por eso mismo ellos, siguiendo estas enseñanzas de la Torá, creen que es preocupante que Israel esté ocupado por judíos porque debería dejarse en la desolación. No creen en los movimientos masivos de gente, digamos, hacia ahí, y emprenden, digamos, primero no una intención de salir de Israel, es decir, son antisionistas pero viven en Israel, pero salen, en el caso de Shlomo, cuando ya tiene formado su secta y tiene cerca de 30 seguidores ya que va reclutando, incluso en los buses, dicen la información que han dado los propios miembros de la secta que han logrado escapar. Y lo que hace es que empieza, para tener ingresos, que tener contactos con gente que le puede financiar. Y aquí es donde el Estado secular de Israel sí entra. Y él sale porque empieza una investigación porque había un movimiento islamista dentro de Israel y él tenía contactos con uno de los miembros de esa organización. Es decir, se convierte en un asunto de seguridad para Israel. Como sabía que iban a ir por él, se inventa esta circunstancia de la obligación de salir de Israel porque no es la tierra que deberían ocupar. Y se van a Nueva York. Y les recuerdo que Transdoc es la feria de empleo permanente y si quieren empezar este 2025 con su trabajo ideal, pues Transdoc es el lugar para buscarlo con más de 2,000 opciones diarias y además que esta es una plataforma viva
que bueno, cada día se publican nuevas oportunidades, así que aproveche porque su nuevo trabajo podría estar a un clic en Transdoc. En Nueva York, justamente a los que involucra es a otros miembros de sectas parecidas, ultraortodoxas, que están en Brooklyn y que, digamos, empiezan a vivir con él en esa ciudad hasta que otra vez pasa lo mismo y es acusado de secuestro de un niño al que le está dando clases para el bar mitzvah y que desaparece de sus padres. Eso lo lleva, este caso, sí. lo lleva El justo 94. a Canadá, huyendo de esas acusaciones que tenía en Estados Unidos. En Canadá, según la información que mis clientes en esa oportunidad me dieron, también tenía contactos con algunas autoridades, es decir, es una secta que además también tiene mucha facilidad, debido a la inteligencia de sus líderes, de lograr contactos locales. Entonces, estaban sabidos de estos problemas que se les venían, porque justamente, como una de las características de la secta es aislarse, una forma de aislar a sus miembros es hacer que no tengan acceso a servicios de salud, educación y demás. Entonces se inventa unas reglas, ya no sigue la Torá, sino que se inventa unas reglas que él hace, donde los nuevos miembros están obligados a una obediencia incuestionable del líder, o sea, es dogmática, y luego además también ese contrato es firmado diciendo de que 24 horas los miembros, sea lo que sea que les pida el líder, tienen que hacer. Entonces ahí empiezan los matrimonios arreglados. Dice él, arreglados para diferenciarlos de los matrimonios forzados, que es en realidad lo que está pasando. Porque un matrimonio arreglado, digamos, los dos consortes están dando su consentimiento, pero en un matrimonio forzado, pues No hay no consentimiento. ocurre. Sí. Y esto, digamos, es lo que empieza a preocupar a las autoridades de donde se terminan asentando, de Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala. Y es que hay niñas, primero adolescentes de 15 años, que son obligadas a casarse con miembros adultos, y luego la edad empieza a bajar. De hecho, a los familiares de mis clientes había una niña de 9 años que había sido obligada a casarse. ¿Por qué? Porque según ellos la Torá dice que las mujeres tienen que casarse tan pronto como puedan, es decir, la menarquía. Cuando tienen ya la primera regla están disponibles para el matrimonio. Entonces, por eso es que a mí me parece preocupante también encontrar esta noticia de que hay cadáveres enterrados ahí, porque seguramente serán de embarazos de violaciones, ¿verdad? Sí. En Guatemala la violación siempre es violación, digamos, y ocurre cualquier relación sexual es violación si la persona tiene menos de 13 años. Entonces, aquí estamos hablando de niñas de 9, ¿verdad? Y en el mejor de los casos, de cerca de 13, ¿verdad? Pero nunca más de 13. Entonces, eso empieza, digamos, para mí sonar bastante alarmante. En ese entonces, digamos, habían funcionado muy bien, aún con estos problemas que tuvieron con la comunidad en San Juan La Laguna, porque el periplo es que terminan huyendo también de Canadá porque los servicios de bienestar, ¿verdad? De bienestar, justamente lo que dicen es, no están teniendo la educación de acuerdo al sistema canadiense. Es decir, digamos, usted puede recibir educación en casa, pero tiene que estar certificado el maestro. Los maestros no están certificados. Lo que hacían era enseñarle las enseñanzas del líder. O sea, los agarraron por un tecnicismo, básicamente. Digamos, sí y no, ¿verdad? Porque eso es lo que podían probar. Digamos, lo otro dependía de que tuvieras las declaraciones de las víctimas y demás, y eso era muy difícil. Entonces, sabidos de esto, empiezan a huir. De hecho, digamos, la persona la que yo pude entrevistar, que había salido de la secta, me dijo de que era la primera vez que veía una carretera. Entonces, estas son las situaciones a las que se está enfrentando ahora la SBS y la PGN, digamos, de niños que nunca habían visto nada. Que como bien decía Ale, son guatemaltecos, pero de Guatemala no conocen nada. Exacto. La otra forma de aislarse es el lenguaje. Y entonces Shlomo lo que les dice es que no pueden usar el hebreo, porque ese es el idioma del sionismo, y entonces vuelven al yiddish, que es una forma más antigua todavía del lenguaje relacionado con el pueblo judío. De hecho, Lev Tahor significa en yiddish corazón puro, ¿verdad? Que es volver un poco, despojarse de todo lo que él dice que es el ruido del sionismo y volver a una forma nueva. Y ahí viene bastante también lo de la alimentación. Sí. Está prohibida toda la tecnología, incluyendo cualquier cosa que haya sido producida químicamente para la comida. No pueden comer, por ejemplo, pollo porque dicen que está modificado genéticamente, entonces no consumen pollo. No comen piel de vegetales,
digamos, la cáscara del tomate o la cebolla porque puede tener esporas de bichos o de otras plantas. No pueden tomar leche si no es al pie de la vaca. Y los animales que consumen solo son mientras haya estado el rabino, que es Shlomo, o su hijo, que fue el siguiente líder, presente para el sacrificio. Tienen unos rituales diarios de oración donde los hombres, bueno, en todo el campamento donde suelen vivir están segregados mujeres y hombres, y los hombres tienen acceso a distintas prácticas de oración, mientras las mujeres no. Las mujeres están obligadas a cubrirse completamente el cuerpo, digamos, incluyendo los pies, sobre todo, y que incluso cuando están con el marido, eso incluye también estar siempre cubiertas de los pies. Siempre tienen que estar vestidas de negro y solo un día a la semana, que es cuando celebran, se me olvida la sabática, el sabbat, que pueden vestir una túnica blanca. Entonces, digamos, lo que empieza uno a notar es lo que básicamente nota en un grupo sectario, pero a la vez también en un grupo de trata. Sí. Sí. O sea, es la misma historia de un tratante, digamos. Alguien que viene, la trata es que a ti como víctima te hagan trasladarte de tu entorno natural, no importa si es en la misma ciudad o no, te extraigan de él, te metan en esta nueva forma de vida y te exploten. ¿Cómo los explotan? A las niñas a través de matrimonios forzados, de violaciones y demás, a los hombres entregando su patrimonio, porque la secta vive principalmente de capturar el patrimonio de sus miembros y de donaciones externas, cuyas fuentes son ignoradas, ¿verdad? Y que ahí también sería muy interesante una investigación, ¿verdad? Igual, va a seguir el dinero. Y entonces, digamos, lo que ves es justamente un caso de trata. En esa época, cuando hablamos con los clientes, al mismo tiempo estaba operando la extradición del hijo de Shlomo. Shlomo había muerto en la huida, digamos, porque pasaron por Chiapas. Sí. Y entre sus reglas está que los hombres todos los días tienen que purificarse con agua proveniente de un manantial no tratado. Y entonces se fueron a un río y Shlomo pues se ahogó. en el río. Entonces el siguiente era más radical y era su hijo, porque evidentemente si creció con esas condiciones, pues él iba a tomarse todavía más en serio el asunto. Shlomo no había crecido ahí. Y secuestró a sus sobrinos. De hecho, por eso es que lo terminan extraditando, que el líder de la secta estaba aquí, el hijo de Shlomo estaba en Guatemala. A él y a otra persona son acusados del secuestro de los hijos de su hermano. Sí, Meir Rosner se llamaba el otro. Entonces terminan acudiendo las autoridades policiales a hacer un allanamiento en el campamento Santa Rosa, eso habrá sido en el 21, creo yo. Y recuerdo que el rescate de los niños pues no ocurrió porque solo entraron como muy quirúrgicamente a traer a estos dos. Se los llevaron, estuvieron un tiempo encarcelados aquí en Mariscal y luego se fueron a Estados Unidos, donde los sentenciaron a 14 años por ese secuestro y por violación también. Entonces, digamos, pruebas de que había delitos cometiéndose ahí, de Guatemala tenía desde hace mucho. Mucho tiempo. Y no es sino hasta ahora que se hace algo. Con el caso de mis clientes, lamentablemente solo pudimos rescatar a uno de los dos niños. Y por fortuna, la víctima que no se pudo rescatar aquí se rescató en México, porque lo que hicieron fue pasar de aquí a México, pero los preocupantes planes siguientes eran irse a Irán, donde ahí sí ya no hubiéramos podido hacer nada. Ya habían solicitado, ya habían jurado, no sé, alianza, pues sí, es extremo, es como de verdad. Sí, y digamos, pues uno como abogado y también como persona, lo que te preocupa es no poder hacer nada sabiendo de esta grave situación, pero también entiendo que uno tiene límites. Yo pues, soy un abogado que ejerzo fuera en mi propia oficina y en realidad el Estado es el que tendría que tener estas respuestas. Y ahora que lo veo, digamos que por fin hay un acto de protección a los niños, también entiendo que el Estado está actuando con las deficiencias que vienen heredadas de muchísimos años. Pues no estamos hablando de hogares de protección que hace 6 o 7 años estaban con las víctimas incendiándose. Exactamente. Entonces, digamos, no es que haya pasado mágicamente una transformación de sus hogares ahora. Me parece
quizá, digamos, reconfortante saber que quien dirige la SBS es alguien con mucha experiencia en el tema de niñez, Marvin Rabanales. Yo lo conozco desde el 2000 y algo, cuando yo estaba en la fiscalía, y él, pues, lo que ha trabajado toda su vida es niñez y con estos enfoques especializados en víctimas de trata. Entonces, entiendo que bajo su dirección, lo que con los recursos que tienen se puede hacer, se está haciendo. Pero hay que entender también, cuando veo las imágenes de niños violentos, es que ellos han vivido en un entorno de violencia. Sí. Si está planeando algún evento especial y quiere sorprender a todos sus invitados, recuérdese que hay deliciosas opciones gastronómicas en Cocina y Más. No busquen más. Ellos son especializados en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos y se adaptan a sus gustos y necesidades específicas. Puede ser desde una boda elegante a una reunión corporativa, una fiesta íntima. Ellos tienen servicio completo o también se puede nada más coordinar la entrega de alimentos y esto va a hacer que su evento sea inolvidable. Haga su próximo evento con Cocina y Más. Pueden escribir al WhatsApp, es el 5923-9198, 5923-9198, para más información y reservar su fecha. Así que no esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más Catering. Sí. Justo ese es uno de los temas que quería que tratemos, que son las reacciones, ¿verdad? O sea, tanto reacciones desde las mismas infancias rescatadas como de fuera, digamos, de la sociedad guatemalteca. Pero... Y yo creo que eso ha habido cierta confusión, como en los comentarios que uno lee en redes y demás, que la gente dice, bueno, si ellos querían ser rescatados, ¿por qué están reaccionando así? Sí. Y creo que ahí es donde no se comprende pues la complejidad, la profundidad del hecho de que así es como se criaron, o sea, lo que tú decías, ¿verdad? Primera vez que veo una carretera, bueno, quizá esa es la primera vez que vieron un bus o que estuvieron en contacto con la policía o con personas o con médicos incluso. Y por eso la resistencia a eso. En especial, imagínate si toda tu vida te han dicho que sos un pueblo elegido por Dios y que tenés que respetar ciertas normas para seguir siendo elegido por Dios, y si de repente tomas leche que no está al pie de la vaca, entonces ya no, digamos, no estás cumpliendo con esas normas. Ha de ser también un choque muy difícil porque... naturalmente ellos no pueden reclamar derechos que no están conscientes que tienen. Y sí se ha visto pues de una forma muy difícil a la SBS lidiar, y bueno, también a todos los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Porque también hay policía, médicos, etcétera, lidiar con esas reacciones, ¿no? Desde la destrucción de las cocinas hasta quebrar vidrios, hasta golpear policías y guardias, no dejarse atender por médicos sin la presencia del estudiante de medicina, supuestamente que es parte de esa misma secta, cuando son personas que sí traen ciertas afectaciones, pues niñas madres, niñas que acaban de dar a luz, recién nacidos. Incluso estaba leyendo que se tuvo que hacer como un ritual de circuncisión y todo el tema, pero que no dejaban que el equipo médico de Guatemala estuviera ahí, sino que tenía que hacerlo el médico, o bueno, estudiante de medicina que es parte de la secta. O en otro caso, en un disturbio, que necesitaban oxígeno las personas y se negaban a usar la máscara de oxígeno, o si rayos X, también se negaban a tomarse los rayos X. Entonces... hay que reconocer que el Estado de Guatemala, en sus capacidades, quizá no está preparado para esto, como bien tú decías, pues estos hogares ya tienen un historial pues, de abuso o bueno, de la quema de las niñas, lamentablemente. Entonces, ¿cómo está ese panorama aquí? O sea, ¿cómo vemos esas reacciones? Quizá a mí me interesa tu punto de vista antropológico, Ale, en cuanto a la reacción de las mismas infancias rescatadas, ¿verdad? ¿Por qué esto es un síndrome de Estocolmo o cómo lo podemos interpretar? Creo, digamos, yo me he involucrado en temas de trata más bien porque apoyo a la Alianza, que es ese lugar a donde llegan muchas niñas y niños víctimas de trata. Y en los últimos años han llegado de diferentes países, digamos, inclusive tuvieron a un niño del Congo por un año viviendo en el hogar de hombres, tienen a muchas centroamericanas, y si hago esa analogía entre estas niñas y niños rescatados en Guatemala, pero de nacionalidades que entendemos, aún a ellos les cuesta muchísimo, obviamente, entender qué les está pasando, adaptarse y recibir atención, pero hay muchos elementos culturales compatibles. En este caso no existe ni uno solo
No existe ni uno solo, porque para estas personas les da lo mismo que sea Guatemala, Irán, México, que sea Guatemala no les importa. O sea, lo que quieren estar es en un lugar en donde van a poder vivir con impunidad. Entonces, estos niños que están ahora violentando a las autoridades guatemaltecas carecen de contexto, carecen de filiación hacia el país y además han estado oprimidos en un régimen que celebra la violencia. Entonces, este último caso fue porque 4 lograron escaparse y cuando tú pensás que han habido muchos, o sea, no sabemos cuántos intentos de escapar han habido que han fracasado, pero los que han tenido éxito, yo recuerdo estos hermanos que lograron y que tienen esa página que se llama leftahorsurvivors.com, que ellos apoyan a sobrevivientes de esta secta. Ellos aprendieron español porque se arriesgaban, ¿verdad? Y se iban a la orilla de la maya donde viven y hablaban con niños de Santa Rosa y fueron aprendiendo suficiente español y también los guatemaltecos que entraban para poderse comunicar y huir en ese entonces. Pero ni siquiera el idioma es algo que les permita entender en dónde están. Y por el otro lado, su única información de Guatemala viene de guatemaltecos conversos a la secta. Yo conozco a uno. Eso es muy interesante. Indirectamente, a ver, es el hermano de un conocido mío. Y a través de mi amigo pude ver la transición del hermano de ser alguien afín a ser alguien convencido, a ser alguien que se separa de la familia y es alguien que trabaja ahí y es médico y vive ahí y ya nunca, o dentista, ya nunca va a ir, o veterinario, no me acuerdo, era alguien que no tenía las capacidades de hacer cirugía, creo que era veterinario, pero hacía cirugías menores porque no querían ir al médico, ¿verdad? Y entonces no sabemos cuántos guatemaltecos se han convertido. No sabemos muchas cosas de lo que está ocurriendo internamente y realmente las únicas fuentes de información en las que yo confiaría es en los sobrevivientes que han salido. Exacto. O sea, yo creo que si esos sobrevivientes no se involucran en esta transición, el Estado de Guatemala Guatemala no sabe de programar sectas porque no es algo que nos ocurra mucho, ¿verdad? O sea, no es algo que nos ocurra mucho. Entonces, ¿qué podemos aquí hacer? Yo no conozco a ningún psicólogo, psicóloga, psiquiatra especializado en programación de sectas, porque inclusive cuando hay sectas religiosas tipo digamos, los Scientologists, etcétera, solo los que nacen dentro de la secta pues están así de transformados, pero generalmente tú te convertís en la cientología, se dice, ¿verdad? De adulto. Entonces tenés un referente del pasado, de qué dejaste. Pero estos niños no tienen ningún referente porque nacieron y al ritmo en que se están reproduciendo probablemente ya son una tercera generación, ¿verdad? Si nació la mamá en Canadá, tuvo una hija aquí, llevan 12 años, 10 años en Guatemala, los niñitos que vinieron de Canadá ya están teniendo hijos. Sí, exacto, ¿verdad? Entonces ya tenés 3 generaciones que no han estado en contacto con absolutamente nada. Y en esos chequeos de inicio de año, que no se le olvide sus mascotas. Y para esto, pues pregúntele a su veterinario o veterinaria si puede darle a su perrito Pigmovendan o Pragma de Brouwer. Estos son medicamentos para el corazón de los perritos y las perritas. Así que cuide muy... Sí, qué complicado porque... Ahí es ese dilema de cómo forzar, o sea, sin forzar, o sea, cómo haces valer los derechos de la persona sin forzarle, digamos, que creo que ese es el dilema que tiene cada día el personal del hogar y de seguridad, porque estás recibiendo violencia que no podés devolver y que tenés que tener, pues, un autocontrol tal como para decir, bueno, esta persona no sabe lo que está haciendo prácticamente, ¿no? Y esta persona es sujeto de derechos y tengo que respetarlo y hacerlo valer, aunque me esté violentando a mí. O sea, un niño de 6 años con chaye y te está tratando de degollar, o sea, que es... y que se entiende, digamos, desde el entorno del que vienen, pero al mismo tiempo no debe ser permitido, ¿verdad? Tiene que haber... Sí, yo como les decía antes de empezar el programa, creo que la única solución es si intervienen expertos desde el judaísmo de Israel y estas personas que han sobrevivido, porque es un caso demasiado específico para que Guatemala tenga la capacidad de lograrlo. Y luego otra reacción que para mí ha sido pues fascinante y me parece muy curioso es de la gente que está observando el caso. O sea, desde personas que dicen...
pues ellos son los elegidos de Dios y que hay que dejarlos que practiquen así y que lo de las niñas madres, pues la libertad religiosa y demás. ¿Cómo ven esas reacciones? Sí, ese es el mismo territorio de la impunidad, que tiene que ver con la ignorancia. Entonces, digamos, es imposible en una ciudadanía que está inconsciente de sus propios derechos el pretender que entienda que otros tienen derechos también y reconocérselos, ¿verdad? Es además también una secta que es sumamente patriarcal, ¿verdad? Sí, definitivamente. De hecho, digamos, esta condición del matrimonio forzado está hecha para el beneficio del hombre. Entonces, la forma en la que se, digamos, también construyen las familias dentro de la secta es que la mujer está sujeta siempre a las decisiones del hombre. Entonces, digamos, para una víctima de trata, sea este caso o cualquier otro, digamos, lo que le privan principalmente es de ejercer su voluntad sobre sí mismo. No pueden decidir. Entonces, me imagino lo aterrador que debe ser para los niños tener que decidir cosas ahora cuando nunca han tomado decisiones en su vida. Entonces, obviamente eso provoca un miedo, además también de los castigos constantes que los programaron para obedecer las reglas ciegamente, y que ahora si esas reglas ellos las ven cuestionadas, entonces creen que les va a pasar algo malo, o saben que les va a pasar algo malo, y que si algún día salen de ese de estas condiciones de protección que hoy tiene el Estado y son devueltos a sus familias, van a haber castigos. Exacto. Entonces, digamos, eso es lo que justamente tendría que tener una intervención bastante específica, porque hay que entender, digamos, con mucha pertinencia cómo funciona la secta y cómo funciona el judaísmo, y requiere, creo yo, un proceso de cooperación de parte de las autoridades israelíes. Si bien, digamos, son guatemaltecos, el origen de muchas de esas familias y muchos de sus integrantes siguen siendo israelíes, y creo además también que hay un interés importante del gobierno israelí en ayudar a Guatemala a resolver esto. Hubo una llamada entre el presidente Arévalo y el presidente de Israel hace unos días, que creo yo que se debería traducir también en una especie de cooperación concreta en enviar sus expertos, que sí los tienen, porque la secta además también ha buscado países con esta floreciente impunidad, digamos, están en los países Balcanes, están en el Medio Oriente. Y entonces lo que ha hecho Israel es ir tratando, digamos, de ayudar a las víctimas, porque sobre todo, por ejemplo, en el caso que yo les contaba de mis clientes, Israel estaba buscando a esos niños. Había una alerta al Baquén, es decir, digamos, había un proceso judicial allá. Entonces, debería haber intervención porque debe haber otros desaparecidos. Tiene que haber niños que los están buscando sus parientes. Una razón por la cual es que creo que hay tolerancia hacia esta práctica también es que recordemos que en Guatemala hay mucha tolerancia hacia el matrimonio forzado. Sí. Y todavía existe muchísima misoginia asociada a la capacidad de las mujeres de decidir, y entonces es también un elemento cultural nuestro el decir que mientras más jóvenes se casan mejor porque así las pueden moldear a su estilo. O sea, hay una colección de mandatos y permisos culturales guatemaltecos que no tienen nada que ver con Lepta-Hor, pero que se empalman en esta tolerancia ante esas prácticas. Y entonces, ¿cómo explicamos en una sociedad en donde todavía estamos empezando a comprender la gravedad de un matrimonio forzado y que aún las personas se niegan a reconocer que es una violación sexual si tiene 14 para abajo, etcétera? Cuando todavía se sabe de casos en donde abogados en diferentes lugares de Guatemala hacen actas, digamos, de matrimonio que las guardan y cuando ya cumplen la edad que está permitida las firman. O sea, ese tema en particular, el tema de los matrimonios forzados y el de la subyugación de la mujer, es una que resuena como, bueno, eso lo están haciendo cosas parecidas a nosotros. Entonces, esa conversación es muy complicada de tener porque ¿cómo explicas el sufrimiento si esta niña, luego de que ha sido endoctrinada en estas ideas por ella, igual que su mamá y su abuela, te dicen, sí, yo me quiero casar, ¿verdad? Y las que no lo quieren hacer están aterradas, porque a ellas también les han dicho que aunque ahorita estén en un hogar de protección, las van a llegar a sacar de ahí y van a regresar a su finca y ellas ahí van a pagar las consecuencias. Entonces, aunque haya niños en el hogar actualmente que quieran denunciar, ¿cómo van a confiar en las autoridades? ¿Quién les va a garantizar que efectivamente no los vayan a sacar de ahí y los castiguen horriblemente? Exacto, temen un castigo más severo, ¿verdad? Porque
no te vamos a castigar como antes, te vamos a castigar peor. Y encima castigo divino, me imagino, ¿no? Porque dentro de sus creencias seguramente ellos están totalmente convencidos de que estas leyes, aunque ya sean más allá de la Torá, son las leyes que tienen que seguir para obtener la salvación, digamos. Y los castigos no solo tienen que ver con los golpes, sino también los dejan sin comer. No solo ya de por sí tienen una dieta complicada, digamos, en temas de proveerte las fuentes adecuadas de nutrición, sino además también te dejan muchos días sin comer. Eso no lo contaban las víctimas que yo conocí. Entonces, digamos, me imagino que han de haber llegado muchos con niveles de desnutrición. Y esos problemas de nutrición crean problemas cognitivos también. Entonces, digamos, es sumamente complejo, en eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero esas evaluaciones médicas, por ejemplo, que se hagan ahorita van a ser también importantes para, espero yo, que se forme un caso penal por trata de personas contra los agresores, ¿verdad? Que son los líderes de esta secta. No me gustaría pensar que esto se quede solo en el rescate de los niños y nada más, porque si no, inevitablemente van a volver con sus agresores. Sí. Y eso ahí es donde otra de las limitaciones del Estado de Guatemala, ¿verdad? Nuestro sector justicia, que sufrió un retroceso tremendo en los últimos, 4, 6 años por allí, ¿no? Y estaba leyendo que el juzgado se opone a empezar el caso, pero no sé si no tengo ningún conocimiento de esto, pero digamos, ¿con qué herramientas contamos? Hay fiscalía especializada de trata y hay juzgados especializados de trata. Entonces esperaría yo que el sistema se active, ¿verdad? Entiendo que ya hay algo porque si hubo una detención, entiendo, de un ciudadano salvadoreño convertido a la secta y que tiene solicitud de extradición en Guatemala es porque hay procesos. Entonces entiendo que efectivamente hay procesos avanzados, pero creo que más que casos individuales con víctimas individuales debería llevarse un caso de trata donde se reconozca que estas personas, estos niños son víctimas y estas personas son sus tratantes, ¿verdad? Porque se dan todos los elementos. Sacarte de tu entorno, aislarte y explotarte a través de cualquier forma de explotación. En este caso, violaciones, matrimonios, trabajos forzados y a todo lo que están sometidos, incluso a veces los hombres menores o mayores de edad que incluso les han expropiado sus bienes a cambio de esto. El problema, digamos, es que ese proceso va a enfrentar justamente todos los prejuicios que la sociedad tiene guatemalteca. No solo los que tú mencionabas, sino también los religiosos, ¿verdad? Ahí creo yo muchas corrientes aquí, sobre todo iglesias evangélicas, que se sienten muy afines a esta forma de búsqueda de desapropiarse de todas las impurezas en Lev Tahor. Entonces, creo que lo que hay que tener muy claro, por eso creo que es importante los comunicados de la comunidad judía. Exacto. Es que no son judíos. O sea, si fueran judíos, por ejemplo, no tendrían estas prácticas y no sería una iglesia abierta, libre y demás, y no esta forma de aislarse que tienen, ni tampoco serían antisionistas. Entonces, entender esa contradicción es navegar en un territorio del abstracto que creo que también aquí en Guatemala es muy difícil de... Sí, y eso creo que da para otro programa, ¿no? La fascinación de ciertas denominaciones evangélicas con el Estado de Israel o con la religión judía o no sé, con el judaísmo en sí, ¿no? Los mismos símbolos de la estrella de David y demás. Creo que y que también no está tampoco fundamentado, ¿no? Mucho de esto parte de la ignorancia y cómo se ven esas reacciones de la población que dicen, luego cuando se habla pues del caso de las niñas madres, uno puede ver comentarios en redes de personas que dicen como, bueno, sí, pero María tuvo a Jesús y bueno, ¿y dónde vieron? ¿Cuántos años tenía? O sea, Yo recibí esos comentarios y te digo que detecté que hay un movimiento de cuentas que corresponden justamente a una especie de net center en favor de la secta. O sea, son cuentas recientemente creadas, no tienen otros tweets y creo yo, también, no es que vivan alejados de la tecnología. La mayor parte de la secta vive alejada de la tecnología, pero sus líderes no, ni sus financistas. Entonces, tienen ahí una estructura de... O sea, a mí me aparecieron 3 personas diciéndome, pero María y no sé qué, yo, ¿qué tiene que ver eso? O sea, me da igual. O sea, bueno, entonces sí es justificable una violación. No. O sea, a mí eso me lo han dicho católicos del Opus Dei también.
Que porque yo, en la época que trabajaba más este tema, que por qué lo trabajaba si nuestra Madre Celestial fue madre a los 15 años. Pero para empezar, ¿de dónde se sacan esa edad? O sea, ¿cómo saben eso? Porque, o sea, porque piensan que está en la Biblia, porque no leen la Biblia. En ningún lugar de la Biblia dice la edad que Exactamente. tenía, ¿verdad? Pero asumimos que era menor. Sí, asumimos que era mayor. Sí, independiente de eso, sí, hay ciertas reacciones. Otra reacción que yo vi muy común a tanto videos y demás en redes es el ¿por qué no lo sacan ya? Digamos. Sí, pues, mándenlos a Israel otra vez. Ajá. Porque creen que son, digamos, sionistas. Es que ese es el problema. Sí. Pero yo eso es lo que les iba a decir. Yo me pregunto, la comunidad evangélica, o sea, porque la comunidad evangélica en general es sionista. Sí. Y se manifiestan tal cual. Entonces defienden la existencia del Estado de Israel. ¿Será que comprenden que esta secta es antisionista? Yo creo que sí. Y te voy a decir, digamos, que probablemente encuentran eco en iglesias más pequeñas. Pero yo no he visto un comunicado de la Alianza Evangélica en sí. favor del Eptajor. Porque ellos Pero sí están tampoco muy desligándose. claros. Suponete la comunidad judía ha sacado comunicados, entrevistas, conferencias. Yo siento que no y tendrían demás, por qué, digamos. desligándose. O sea, los evangélicos locales no tendrían por qué desligarse del Eptajor, digamos, no. O condenar, diría yo, al menos, no tal vez por Leptajor en sí, sino para que su grey entienda que no estamos hablando de una persecución religiosa. Es que creo que eso es lo que hay que Sería deseable. señalar, que no tiene nada que ver con una persecución religiosa, sino con prácticas. O sea, si esta fuera, como los prejuicios guatemaltecos, si esta fuera una comunidad musulmana, ya los hubieran linchado. Por las mismas razones, porque están matando a los niños de hambre, porque están casando a las niñas. O sea, si fuera otra denominación, es solo el hecho que tienen, como dice mi amiga judía, la etiqueta de judíos, nada más. Sí, que no son. Que no son. Que ellos mismos reniegan del que judaísmo. ellos mismos reniegan. Sí, y lo que tú hablabas, ¿no? Como las víctimas quizá más afectadas son niñas. Y aquí el derecho de la niña está prácticamente invisibilizado o hay que justificarlo y explicarlo y demás, pues tal vez no se ve tanto. Y muchos difícil. lo que no se ponen a pensar es que si obligan a casarse a un niño menor y a procrearse, eso también es abuso contra el niño. Sí, yo me imagino que si hubiera documentadas que sí hay, lo supe por historias de las víctimas a las que yo tuve acceso, violaciones de niños, y se supieran, la gente estaría más enardecida, pero digamos también eso tiene unas limitantes, y es que esos detalles no pueden ser públicos del caso. Si se hallaren, digamos, además también las identidades de las víctimas y demás, sería muy difícil de que uno pudiera decir, miren, aquí estamos hablando de una violación de tal niño. Pero estoy seguro que sí hay. Y entonces, digamos, es muy difícil lograr comunicar la gravedad del caso. Porque también los mismos límites que protegen a las niñas y adolescentes evitan que los detalles del caso sean públicos. Pero estoy seguro que si se trata con la seriedad que es, las condenas van a hablar por sí mismas, ¿verdad? Es decir, se le condenó por violación. Sí. Y volviendo un poquito al tema religioso y demás, hubo un detalle en la historia, ambos nos dieron un panorama histórico pues de cómo la secta encuentra su lugar en Guatemala, pero también hay un momento en el que se les da un cierto aval con matiz religioso. Ale, tú nos estabas contando en los 90, ¿era, no? Con Álvaro Arzú. Sí, que cuando en una avenida, no, porque es cuando ya están acá, cuando ya están en Santa Rosa, que 2012 por ahí. Sí, hubo un intento de intervenir y estos líderes contactan a Patricia de Arzú y llegan Álvaro Arzú y Patricia de Arzú a oratorio a recibir bendiciones y a felicitarlos. Y hay video de eso. Si ustedes entran a YouTube y buscan el Leptajor Survivors o Guatemala, está documentado. Cuando ellos están ahí felices, bendiciendo, agradeciendo su presencia, etcétera, en Guatemala. Y entonces, quiero imaginar que de esa visita sale también como cierta capa de protección a través de instituciones, a través de contactos, probablemente inclusive financiera de algunas personas para sostener su estancia en Guatemala. Por eso tú decías, follow the money, y eso eso sería fascinante, porque estoy segura que hay dinero de militancias extremas e islámicas, pero extremos católicos,
porque realmente la comunidad judía no los apoya. Ellos hacen su recaudación puerta a puerta en Inglaterra, en otros lugares, confundiendo a las personas sobre su misión, pero las comunidades judías no los apoyan, condenan esta práctica, no los reconocen como judíos, como decía Julio. A mí me parece notable que después de esa visita, la señora Patricia Arzu empezó a escribir en Yiddish en su Twitter. O sea, no me parece un hecho, digamos, no relevante en relación a qué tipo de relaciones locales tienen, ¿verdad? Porque ya escribir en Yiddish es, creo yo, una cercanía incuestionable de las creencias religiosas. Claro, y un nivel de convencimiento también de la secta hacia la persona que decide adoptar. Sí, y lo que pasa es que, digamos, los beneficios de una secta es que te priva de las preguntas que siempre le rondan a la gente libre, que es por qué estoy vivo y cuál es el propósito de estar vivo. Entonces, digamos, la mayor parte de las decisiones te ponen nervioso, como si tomo esta decisión voy a salir financieramente bien, si me cambio de casa, si me caso, si no. Sí. Entonces, digamos, en la secta... Solo existís. Y está hecha para gente que vive bajo el autoritarismo. Y los países a donde han ido a buscar sus nuevos destinos, todos son países autoritarios. Entonces, digamos... E impunes, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene que ver con ese autoritarismo? Si el autoritarismo le parece favorable la secta, bienvenida. Porque entendí que en uno de los países donde estuvieron, que era autoritario, pero no les cayeron bien, los apedrearon. No estoy seguro si era en Hungría o algo así. Entonces, digamos... Dice, bueno, yo puedo pensar, países como Irán hacen su sistematización de por qué les conviene, pero en Guatemala no había ningún beneficio político de nada, ¿verdad? Estaba chateando, de hecho, con alguien de sobrevivientes del Eutahor, de la página, y una de las cosas que me recuerda es que estas personas ellos no van a agredir al público general, ellos no quieren meterse con nadie ni que se metan con ellos de vuelta, y precisamente algo que ellos temen, digamos, al observar lo que está pasando es que haya intentos como de suicidios. Y también de que personas quieran intervenir, civiles, ¿verdad? Que los ataquen, que los persigan. Entonces cree que hay que dejarlo a las autoridades, pero también hay que mantenerse alejados, ¿verdad? Porque no tenemos las herramientas para lidiar con este tipo de casos. O incluso puede ser caso contrario. O sea, puede ser que una de estas personas que ven con buenos ojos al Eutahor se arriesgue para tratar de sacarlos de ahí. Creo que lo intentaron y convocaron a sus fuerzas, pero no les ayudaron. Porque acuérdense que el primer día, cuando estaban en la zona 3... de resecuestrarlos. Sí, ahí estaban, que saquen, y había una iglesia pequeña evangélica ahí. Entonces a mí me pareció que ese hubiera sido el momento si tenían verdaderamente el apoyo de las grandes iglesias evangélicas aquí, que entiendo que tienen una relación muy cercana con Israel, no con el antisionismo, para que se pronunciaran, pero digamos, no tuvieron tampoco ese apoyo. Entonces creo que han de haber esperado un poco más. A lo mejor también este momento es muy importante porque las fuerzas que les ayudaban ya no están en la policía y demás. Entonces, aunque detuvieron a un miembro de la Policía Nacional Civil por haber estado pasándoles información confidencial. Entonces, sí, por eso para mí es interesante de dónde sacan esos recursos para sobornar, para mover, inclusive para pagar abogados, para pagar servicios. Tiene que venir de lugares muy extraños. Y la otra cosa que pensaba un poco en lo que decía Julio, de como son menores, no puedes contar los casos individuales. Para mí la forma más impresionante de convencerte que algo está pasando es ver a una niña de 2 años embarazada. O sea, tú ves a una niña de 2 años embarazada una vez en tu vida y no se te sale de la cabeza, ¿qué es eso? O de 11 o de 10, no se te sale. No se te sale tampoco de la cabeza ver a un niño de 10 años de la talla de un niño de 7 años porque está desnutrido, está enfermo, con capacidades cognitivas mermadas, etcétera. Pero no podemos enseñarlos porque son menores. Correcto. ¿Verdad? Y luego es este temor al escenario fatal, ¿verdad? O sea, no es primera vez que se sospecha que una secta cometa suicidios masivos, digamos. Sí. O sea, sí, y con Chay, es que cuando hablaron de los Chayas, lo primero que yo pensé es que se van a dañar ellos. Sí, y, digamos, creo que en el caso del Eutahor no ocurrió nunca uno, salvo, digamos, de miembros que estaban en depresiones, pero no porque, digamos, haya habido una orden como
pasó en Waco, Texas, ¿verdad? Ajá. Sí. Sino, este es otro tipo de secta. Entonces, creo que ese escenario, pues nunca hay que descartarlo, pero es poco probable, ¿verdad? Pero sí me parece además también interesante lo de quién los financia. No crean que todo tiene que ser tan oscuro. En Nueva York hay muchas sectas también antisionistas que son ultraortodoxas y que viven en Brooklyn y que tienen acceso a recursos enormes. De hecho, por eso se asentaron ahí. Sí. Porque esta secta a la que Shlomo era muy cercano, el fundador, Satmar, está ahí en Brooklyn. Entonces, Sí. no sé si vieron, hace unos meses salió un video de la policía interviniendo en Nueva York, Sí. unos sótanos que tenían unas conexiones de túneles. Esa es la secta amiga de Shlomo. Y que también se enfrentaban a la policía de forma muy parecida. Sí, sí. Y muy una parecida. película también, hace como 2 años, ¿no? De una secta judía ortodoxa de Netflix, ¿no? Sí, Basado en una sí, 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 sobreviviente. ya sé cuál. Sí, de la Sí. chava que se sale, que la película se llama Unorthodox, creo que Sí. se llama así, Unorthodox, sí. esa, Sí, debe es muy ser, linda sí. la película. Sí. Es esa súper secta de la fuerte, que se sí. sale. De la amiga De la secta amiga de hermana, Shlomo. ajá, la Justo secta porque hermana. la estaban forzando a casarse Sí, también. sí. Es que yo de verdad invitaría a todos a buscar esos videos de los sobrevivientes. Son documentales muy bien hechos y demuestra también que en Israel hay un interés bien grande de educar a la población sobre lo que está pasando. Y entonces, a mí me impresionó cuando vi las imágenes de Álvaro y Patricia Arzú ahí, así como... Y la forma como describen Guatemala, ¿verdad? Como este paraíso de impunidad. Y yo, pues sí, ¿verdad? O sea, menos mal otros no se han dado cuenta de que pueden hacer lo mismo porque estaríamos llenos de sectas, ¿verdad? Pero sí, no hay ninguna conexión o arraigo con el país per se, es solo un lugar conveniente para esconderse. Y pasaron 10 años desde que se establecieron en Santa Rosa. Sí. Otra cosa es que esto va para largo. O sea, Sí. yo creo que estamos viendo quizás estas primeras reacciones que yo creo que sí era de esperarse que hubiera resistencia, ¿no? Pero esto va para largo porque casos así, tú sabrás mejor, Julio, o sea, son casos que toman años, Sí. en lo que reclaman a estas infancias, a cuántas irán a reclamar, a cuántas no. Sí. Es decir, están siendo días bien complicados y lo peor es que en plenas fiestas, ¿no? Por el personal que le ha tocado atender eso. qué duro. Canceló vacaciones, Sí, claro, pero... contrató más personal. Se ha movido, digamos, muy rápido la secretaría. Por eso les digo, a mí me da tranquilidad saber que Marvin está ahí. Pero además también creo yo que el caso tendrá muchos retos. No va a ser un procesado, van a ser varios, me imagino, espero yo, ¿verdad? Y eso, el sistema ya vimos cómo responde cuando son muchos sindicados. Si hay recursos, además también habrán abogados especializados en que estos casos tengan una duración importante. Y además también creo yo que lo relevante para mí ahorita es que el ojo público por fin se pone sobre una cosa tan grave como esta. Sí. Porque habían venido a extraditar a los líderes, a condenarlos en Nueva York y aquí como si nada. Sí, tranquilos. Es decir, se reconoció internacionalmente que había una secta funcionando en Guatemala, donde se violaba y secuestraba a personas. Y aquí no había habido ninguna reacción. Entonces me parece que por fin hoy al menos esa es una buena noticia. Sí. Que eso sea el objetivo, no. El objetivo es poder encontrarle otra vez un recurso familiar adecuado. Exacto, a estos niños, niñas y adolescentes. Sí, que son más de 100. O sea, y justicia para las cosas que sufrieron. Sí. Y me pregunto, digamos, si la comunidad judía que habla yiddish, porque eso también es la otra cosa, que aquí no hay mucha comunidad judía en general y yiddish hablantes no son tantos, pero al menos involucrarlos en explicar, no sé cómo se maneja eso, ¿verdad? Eso es como, tengo muchísimas dudas de esa parte como de mediación cultural. Si existen algunos expertos, como tú decías, que probablemente ya hay algunos que vayan a venir, y qué pasa también para explicarles cosas y para identificar a aquellas personas que están más cerca de reconocer que son víctimas. Porque igual las mamás, o sea, uno no va a poder condenar a ninguna de estas madres de abuso porque ellas han sido violentadas al extremo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Para mí hay un agujero negro, porque ¿qué haces si tienes 12, 15 años y ahora estás afuera de esa secta?
los que tomen conciencia van a ser una minoría y el resto va a buscar otras sectas, ¿verdad? Sí, Como... yo lo que esperaría como mínimo es que la secta no siga funcionando con impunidad. Sí. Claro. Es decir, digamos que no esté más ni en Santa Rosa ni en otro lugar. Sí. Esa vez que se le sacó de Santa Rosa se refugiaron primero en la zona 3, en el Gallito. Recuerdo. Luego, en un edificio abandonado ahí por la terminal, ¿verdad? Sí. Luego, que estaba curiosamente enfrente de la última sede de los juzgados de niñez y adolescencia antes de que pasaran aquí a la 21 calle frente a la municipalidad. Y estaba frente a de hecho, un testimonio de un muchacho que una vez vi, que ahora vive en Israel, que se escapó. Él decía que veía por la ventanita cómo llegaban los presos que eran adolescentes, porque ahí están los juzgados de adolescentes Claro. en conflicto con la ley penal, que cerca de la terminal es la Cuarta Avenida de la zona 9. Se preguntaba si esa era una mejor vida que la de él. Que la suya. Ajá, y así fue como empezó a meterse en la idea de salirse. Sí. Entonces se hizo el enfermo y que estaba muy grave y logró en una cita médica escapar. Por supuesto que a lo mejor en su testimonio uno ve también que incluso si es exitoso el sistema, tiene muchos retos todavía por salvar, y es que no tienen un título de diversificado, no tienen ninguna Tienen que empezar de instrucción. cero, no tienen ninguna instrucción. Al chavo lo entrevistan creo que cerca de 6 o 7 años después de haber salido, y el pobre pues él era muy difícil encontrar trabajo, Sí. ¿verdad? Porque no tenía forma de acreditar conocimiento alguno y demás. Entonces, digamos, esos ya son los otros retos a los que les toca acudir. Y aún peor para una mujer también, ¿verdad? Que ni siquiera estuvo expuesta a leer la Torah, sino simplemente a servir Y ya tiene Exacto. hijos. y ya tiene hijos, ¿verdad? Que ¿Cómo te haces cargo de esos hijos si no puedes procurarte un trabajo, un empleo? sí, eso también, mucho ¿verdad? Y menos? que eso también hay muchas paralelos con Guatemala. Tantas mujeres violentadas que al final retiran su denuncia porque ¿cómo van a mantener a los hijos si no hay un sistema que les va a apoyar a largo plazo? Y no tienen las capacidades para generar un ingreso. Sí. Así que yo estoy igual que tú, Ale, veo un agujero negro en el futuro, como, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Habría que hacer un programa de estos Exacto. un año después, a ver qué pasó. O sea, a ver qué pasó, cuando haya algún avance. Sí. Y ojalá el gobierno siga comunicando bien o mejor lo que está ocurriendo, porque es importante no solo proteger a estos niños y mujeres rescatados, sino que el país entienda, ¿verdad?, cuáles son las implicaciones de permitir que sectas extremas se instalen en un país con ausencia de recursos para responder. Exacto, sí. 100 y pico de historias, ¿no? 106, Sí, 100 algo. por ahí. Cada una irá a tener, pues, Más los dos niños que ya nacieron. Sí, 2 niños ya nacieron. Dios mío. Sí. Difícil Sí. pensar en que nacieron de niñas encima de todo. Pero sí, 100 y pico de historias que ahí me imagino cada una irá teniendo su desenlace y vamos viendo cómo va saliendo. Pero gracias a ambos, gracias Julio y gracias Ale por la charla. Para mí estos temas son muy enriquecedores, fascinantes, sobre todo porque uno se queda con un mar de preguntas en la mente cuando ve estas cosas en las noticias, y poder profundizar, pues para mí un privilegio con ambos. Así que muchas gracias por venir. Y a ustedes los veo en un próximo episodio de Tangente Podcast. Muchas gracias. Por la Gracias a invitación. ustedes.